Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Y en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida en este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Violeta Núñez Rodríguez, una gran investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Nos va a hacer el honor de hablar sobre la ciencia para la transformación social, economía y minería en el capital del siglo XXI. Y justamente esto es en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es el día 11, cuando se celebra de manera mundial. A continuación, aparte de darles la bienvenida a todas y a todos ustedes y a la doctora Violeta, que es un honor tenerla con nosotros, me permito dar una breve lectura de su semblanza. La doctora Violeta Núñez es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, estancia postdoctoral en el área de Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado en el Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Desde hace 15 años trabaja en el tema de la minería. Recientemente ha abordado la minería marina como parte del avance del capital rumbo al mar, y el litio en el marco de la transición energética mundial, la batalla por el litio mexicano. Ganadora del tercer lugar del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter por el reportaje de México, Litio al Descubierto. Autora de los libros Por la Tierra en Chiapas, El Corazón no se vence, historia de la lucha de una comunidad maya, Tojodabal, para recuperar su Nantin Lum perdón si no lo dije bien, la doctora me corregirá. Su madre tierra, Plaza y Valdés, es la editorial, en 2004. Análisis del presupuesto en materia indígena 2001-2009 por CEDRAS, Cámara de Diputados 2009. Territorios indígenas, una historia permanente de despojos, Plaza y Valdés, justamente en 2011. Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI, Ítaca 2016. Poemas del territorio, Tierra, Corazón y Cuerpo, Ítaca 2018. El capital rumbo al mar, una nueva era minera, minería marina, UAM, Ítaca 2020. Pueblos y territorios frente al Tren Maya, escenarios sociales, económicos y culturales, Spindik INA, el INA 2021. La economía de la cuatro transformación, Juan Pablos Editores 2020-21. La batalla por el litio de México entre Texas en el año 2022 y autora del reportaje México, litio al descubierto de Rompeviento, UAM Xochimilco del 2022. Pues es un honor tenerla, contar con su presencia en el Museo de la Mujer. Muchísimas gracias, doctora, y adelante con su, por demás, necesaria e importante conferencia. Gracias y buenas tardes por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, para mí el honor es para mí, más bien que para ustedes, para mí es el honor de que me hayan invitado a este importante evento en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Primero quisiera agradecerle muy especialmente, maestra Gabriela del Valle, que usted es vicepresidenta de Asuntos Nacionales de la Federación Mexicana de Universitarias. Muchas gracias por la invitación, y también enviarle un agradecimiento y un saludo a la doctora Patricia Galeana, que es la presidenta de la fundación, más bien presidenta fundadora y directora del Museo de la Mujer. Así es que muchísimas gracias a ambas, especialmente a ustedes y a todas y a todos los que conforman también este interesante proyecto en el que están ustedes inmersas. Gracias. Y bueno, pues para mí fue muy difícil al principio. Decía, bueno, y yo, ¿cómo podría aportar en esto? Realmente ustedes son las expertas, conocedoras, y que llevan una larga trayectoria y que las hemos seguido desde hace muchos años. Y entonces, bueno, compartir un poco de los resultados de las investigaciones que hemos estado haciendo, y en una primera parte y en una segunda parte, compartir también con ustedes es cómo hemos llegado a esto, ¿no? O sea, a partir de justo de la ciencia social. Entonces voy a iniciar dando lectura, iré también presentando algunas imágenes. En ese momento me detendré para mostrárselas y hacer referencia, haré referencia a ellas en el texto y se las iré mostrando. Entonces voy a dar inicio. Le he titulado Ciencia para la Transformación Social, que eso es algo que a mí me interesa hacer énfasis en: la transformación social, economía y minería en el capitalismo del siglo XXI. Es decir, esta ciencia para esta transformación enmarcada en este capital, un capitalismo muy particular, ya en este momento de estos años, ya de este siglo XXI, que ahorita haré referencia, que me estoy refiriendo. Estamos por vivir la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. A esto se agrega la transición energética, la cual también quiere ser liderada por ambas naciones. Se disputarán la mano de obra y los recursos naturales, entre ellos los minerales. A esto se agrega la batalla por las rentas derivadas de las riquezas de la tierra, la renta de la tierra, minera, petrolera, gasera, por el agua, entre otras rentas. Así iniciará una fuerte confrontación, porque en el fondo está la disputa por la hegemonía del mundo, una disputa por la hegemonía económica, financiera, tecnológica y militar. ¿Y esto cómo afecta a América Latina y a México? México, que es parte de América Latina, ¿verdad? América Latina alberga una de las mayores reservas de minerales que tanto China como Estados Unidos necesitan. Contamos con casi el 60% de los recursos de litio del planeta. Ahorita les voy a presentar un mapa. Estos datos es según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, un dato que ellos dan de enero del 2023. Esa es la primera imagen que les voy a compartir y que quiero que ustedes vean aquí. Comparto pantalla completa en cómo en una parte importante del mundo, lo que está en gris, no hay minerales. Pero bueno, en el resto de los países donde ustedes ven un color distinto al gris, vemos que hay porciones y proporciones de litio diferente. De este lado de la pantalla, donde estoy, del lado izquierdo de la pantalla, donde estoy moviendo el cursor, se encuentran las mayores reservas de litio a nivel mundial. En el Triángulo de Litio, en Bolivia, en Argentina y en Chile es donde se encuentran la mayor parte de ellas, y junto con otras naciones, entre ellas México, Brasil y Perú. Estas naciones en América Latina pues tienen, les decía, casi el 60% de los recursos de litio a nivel mundial, ¿no? Esa es una primera imagen que les quería compartir. Dejo de mostrar la pantalla y bueno, me sigo con con este texto. También en América Latina hay muchos otros minerales que son de gran importancia, algunos de ellos fundamentales para reducir las emisiones de dióxido de carbono, esto que escuchamos en muchos espacios como CO2.
es decir, la transición energética. Ejemplo de ello es que Estados Unidos importa de Latinoamérica 34 minerales que le son necesarios y esenciales para su economía. En otras palabras, depende de estas materias primas y de los países que las importan. Brasil, México, Chile, Bolivia, Perú y Argentina son de estos países de donde importa estos minerales para llevar a cabo su proceso industrial. Esto evidencia que para este país del norte, de Norteamérica, América Latina, es un territorio estratégico. Ahorita les voy a mostrar también una imagen que ellos, una gráfica que ellos también acaban de publicar en, otra vez, el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Esta es la primera que vimos hace un momento y esta es la segunda imagen que quiero compartirles. Esta muestra la dependencia de importaciones mineras de Estados Unidos de todo el mundo. Depende de muchos países para poder llevar a cabo su economía, pero todos estos países que están del lado izquierdo se encuentran los minerales de los cuales depende Estados Unidos, porque muchos de ellos no los produce y una parte, los primeros incluso los importa en su totalidad, y del lado izquierdo y del lado derecho de su pantalla que ustedes están viendo, se encuentran los países. Todos los países que están resaltados en amarillo y en verde son los países de América Latina de donde importa estos minerales y estas materias primas. Y bueno, en amarillo está toda América Latina y en verde está México, ¿no? Esto nos muestra pues las proporciones de las que también depende Estados Unidos de estos recursos naturales de América Latina. Dejo de compartir nuevamente y doy seguimiento a este texto. Frente a esto, China realiza convenios en algunos de los principales territorios con recursos de litio en América Latina. El 20 de enero del presente año, la empresa china KTL firmó un convenio con el Estado boliviano, en particular con la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano, ILB, para la implementación de 2 complejos industriales con la tecnología de extracción directa de litio en salares de los departamentos de Potosí y Oruro. Claro que esto ocurre con el país con las mayores reservas de litio en el mundo. Eso es algo muy, muy importante señalarlo. Y con un Estado que mantiene el dominio del litio y el control de su cadena de valor, lo que es distinto a que una empresa privada tuviera ese dominio y ese control. Sin embargo, aquí resalto el acceso que tendrá China a este recurso. Otra vez hago aquí énfasis, siendo Bolivia la mayor o el país con los mayores recursos y reservas a nivel mundial, ¿no? Aún que China deje la renta minera, la transferencia tecnológica, los impuestos que se le puedan cobrar por esta actividad, finalmente se le está dando entrada a este territorio con las mayores reservas a nivel mundial, ¿no? Una situación muy, muy importante y que les muestro aquí. Bolivia, ¿no?, posee la 4ª parte de reservas de litio en el mundo. Ya decíamos que América Latina tiene el 60% de litio en el mundo y bueno, Bolivia en particular pues tiene una 4ª parte, ¿no? Solamente esta es una imagen de ILB, de Yacimientos de Litio de Bolivia. Solamente de los 3 salares de Uyuni tiene una reserva, ya no estamos hablando de recurso, de reserva cuantificada de 21 millones de toneladas, ¿no? Esto nos da voy a dejar de compartir y ahorita regreso a ese mapa, nos da una visión de cuánto litio se tiene en esta nación, ¿no? Hay que comentar a las y los estudiantes y a quienes nos están siguiendo muy, muy amablemente que hoy día el litio se vuelve un elemento estratégico a nivel mundial porque el 80% del litio en el mundo que se utiliza justo en las baterías
para principalmente los autos eléctricos o para los dispositivos tecnológicos que utilizamos, entre ellos, por ejemplo, los celulares no los podríamos traer si no tuvieran litio, ¿no? Que almacena la energía en este aparato, y también las computadoras, también portátiles, los videojuegos y muchos otros aparatos, también las celdas solares utilizan litio, muchos aparatos de los que hoy dependemos son fundamentalmente, o más bien necesitan el litio para poder ser utilizados. Y aquí una situación como muy importante es que ya cada año hemos visto por parte de la información que da el Servicio Geológico estadounidense que cada año va aumentando la cantidad de litio que se utiliza para las baterías en particular, y en particular, insisto, para los autos eléctricos. Este año, el último dato, 2023, es que el 80% del litio de todo el mundo va para las baterías fundamentalmente, insisto, de los autos eléctricos, ¿no? Y bueno, entonces decíamos que China va a entrar en este contexto a algunos recursos, de los principales recursos de América Latina, aunque decimos en un contexto donde el Estado boliviano es el que tiene el control y el dominio, que decíamos, y repito, no es lo mismo que lo tuviera una empresa privada. Ahora sigo con esto que he redactado para ustedes. Por su parte, Estados Unidos, quien explícitamente ha señalado que está en una competencia con China por el siglo XXI, aquí es algo que nos llama la atención, está disputándole a China el siglo, ¿no? Este siglo XXI, y para que el futuro esté hecho en Estados Unidos. Así yo lo retomo de lo que se ha planteado por parte del gobierno estadounidenses. Entonces, Estados Unidos aprovecha y aprovechará la cercanía con México para acceder a sus recursos naturales, entre ellos litio y grafito, los dos elementos esenciales para la fabricación de las baterías que utilizan los autos eléctricos. Aquí agregamos, no solamente utilizan litio, utilizan también este otro mineral, grafito. En el caso del grafito, Estados Unidos importa de México cerca del 20% del total de sus importaciones de este mineral, de los cuales es completamente dependiente debido a que carece de producción interna. Eso es algo también muy importante señalar, ¿no? Además de esta imagen que les presenté, de esta gráfica del Servicio Geológico Mexicano, del Servicio Geológico estadounidense, donde veíamos que Estados Unidos depende de América Latina de 34 minerales. Bueno, en particular uno de ellos es el grafito, del cual depende también ahora fundamentalmente para la transición energética. Y bueno, México desde hace varios años está abasteciendo de una manera importante a Estados Unidos de este mineral, y bueno, después entró a la carrera del grafito, entró China, y China también le abastece una parte fundamental a Estados Unidos, pero México también, y tiene cerca acá a México. Y hay que comentar que es en el estado de Sonora donde se encuentran de las mayores reservas y de un tipo de grafito muy particular, de las mayores reservas del mundo, con una riqueza específica en grafito, ¿no? Entonces, bueno, esa es una situación que vemos aquí nosotros y que no dejamos de señalar, que también tendremos que estar alertas y analizar cómo va a entrar Estados Unidos, e insistimos, por esta cercanía que tiene y por esta guerra comercial que le ha declarado a China, y por esta disputa por el siglo XXI. Y bueno, ese es parte del primer escenario, pero todavía sin haber iniciado la fase intensa de extracción de recursos para la transición energética, donde, repito, Estados Unidos le ha declarado la guerra a China a fin de liderar la transición energética. América Latina alberga cientos de conflictos socioambientales derivados de la minería. Pues estamos hablando de que hay registrados, de acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros de este territorio de América Latina, 284 conflictos
301 proyectos involucrados en estos conflictos, 264 casos de criminalización de la protesta, 162 conflictos por el agua. Y bueno, aquí una situación que es con lo que seguiría, les voy a presentar. México alberga la mayor conflictividad en América Latina, con 58 conflictos derivados de la minería. Esa es una situación que, frente a esta, insistimos, disputa que está teniendo China y Estados Unidos por América Latina, pues una situación que preocuparía sería ahondar en estos conflictos. Aquí, como ustedes están viendo en pantalla, tenemos estos conflictos de toda América Latina, y México con 58 está ocupando ya desde hace varios años el primer lugar con esta conflictividad derivada de la actividad minera, ¿no? Entonces también es un dato que queremos presentarles justo, insistimos, frente a esta transición energética y a esta disputa por la hegemonía entre ambas naciones. Ese es este mapa 2. Y bueno, a esto se suma lo que indica Global Witness. De acuerdo con su informe publicado en 2022, la mayor parte de los asesinatos de las y los defensores de la tierra y del medio ambiente se concentran en México. Ese es un dato que a nosotros nos ha llamado mucho, mucho la atención, porque hemos seguido durante varios años qué pasa en los territorios donde hay recursos naturales, no solo minerales, donde hay madera, donde hay agua, qué pasa con las oposiciones que existen en esos territorios. Y hemos visto cómo México ha venido ocupando durante los últimos años los primeros lugares de asesinatos de los defensores de estos territorios, que fundamentalmente son los hombres y las mujeres que habitan estos espacios y que se llegan a oponer a estos procesos extractivos, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto el año pasado es que México ocupó el primer lugar, insisto, con 54 asesinatos, Colombia con 33, Brasil con 26. Y bueno, en un momento les voy a mostrar esa imagen que da Global Witness, ¿no? Ahora, una situación importante en cuanto al número de asesinatos por sector: es el sector minero en el que más asesinatos se concentran, o el que más asesinatos por la defensa de los territorios se registran a nivel mundial. El año antepasado había sido los territorios donde había bosques y selvas, en particular bosques, pero el último dato que nos da Global Witness no es ya de los espacios con bosques, sino ahora es con minerales. También se han estado disputando por varios años los sectores, ¿no? A veces está la industria minera, a veces está la industria de la madera, y bueno, vemos ahí que esto ha sido recurrente. Y el año pasado, pues es el sector minero el que más asesinatos en el mundo se ha registrado, ¿no? Y bueno, y aquí, pues desgraciadamente, una situación que nos llama mucho la atención es que es México. Decíamos, a nivel global, México es el que más asesinatos tiene de todos los sectores, y en términos de la minería también es el sector que más asesinatos tiene. México ocupa el primer lugar. Ese es otro dato que les queremos compartir, y bueno, aquí lo muestro en pantalla. Este es la gráfica que nos presenta Global Witness. Vemos ahí el número total de asesinatos documentados por país, y México ocupa el primer lugar, decía, con 54, Colombia con 33, Brasil con 26, y bueno, le sigue Filipinas con 19, y luego seguiría otro país de la América Latina, que sería Nicaragua. Entonces, esa es una de las realidades que hemos visto año con año, que son primero los países de América Latina. Insistimos, esta relación se da por la cantidad de recursos naturales que hay también, y porque es exactamente
donde habitan los pueblos campesinos e indígenas, donde muchos de ellos se oponen a que sean despojados los territorios, y bueno, pues esta situación de los asesinatos ha venido creciendo. También aquí les muestro la gráfica de los asesinatos por minería en el mundo, que se deriva también de Global Witness, y es México donde se presentan el mayor número de asesinatos, con el 55%. Le sigue aquí Filipinas, Venezuela, Nicaragua y después Ecuador. Esa es parte también de las realidades que estamos viviendo, no solamente en términos de conflictividad, sino también, o sea, no solamente en términos de conflictividad, sí, sino también en términos de asesinato, ¿no? Bueno, es eso. Ahora sigo con la lectura, pero a la transición energética, que demandará una gran cantidad de minerales, se vislumbra un acontecimiento que puede ser de graves consecuencias, y que también eso queremos hacer énfasis muy, muy especialmente, ¿no? Primero, el ascenso de un tipo de demanda que tendremos en los próximos años, como ustedes lo están viendo en pantalla. Esta gráfica que nos ha pues llamado mucho, mucho la atención ya desde hace más de 3 años, la publicó el Banco Mundial en el año 2020, de los minerales que se demandarán, haciendo una proyección del consumo del 2018 hacia 2050, intentando reducir las emisiones de CO2 para bajar las temperaturas, la temperatura del planeta. Y nos llama mucho, mucho la atención que es el grafito del que hablábamos hace un momento, el litio y el cobalto, pero en particular las dos primeras columnas, el grafito y el litio, que casi van a tener, según la proyección del Banco Mundial hacia el 2050, un incremento de la demanda de casi 500%. Esa es una proyección que hemos dicho, pues inicial, que se hace. Hay otras que ha hecho la Unión Europea donde esto se incrementa de una manera mayúscula. Y bueno, esta primera pues imagen que vimos del Banco Mundial y esta primera proyección nos está reflejando lo que va a ocurrir en la transición energética, la demanda de estos minerales, del grafito y del litio, que será fundamental para este proceso de transición. Y bueno, y decíamos, tanto el grafito como el litio, pues son uno de los recursos en los que cuenta América Latina, pero en particular, ya hablando de México, tiene reservas de grafito y de litio importantes. No, bueno, aquí les comento, somos la nación número 10 con los mayores recursos de litio a nivel mundial, y eso podría ir modificándose conforme se vayan haciendo o se sigan haciendo estas exploraciones en el territorio nacional en torno a la prospección de litio, ¿no? Y grafito, les decía hace ratito, Estados Unidos lleva años dependiendo de México, del grafito que importa, pero bueno, esto se puede intensificar, decimos, por esta transición energética que estamos viviendo, ¿no? Bueno, esa era una imagen que les quería también presentar, y una situación que vemos con preocupación y que podría traer graves consecuencias en un futuro, es el avance del capital rumbo al mar, ¿no? Que implica la explotación comercial de los minerales de fondos marinos, y esto también se da en el marco de una argumentación que nos parece importante compartirla con ustedes. Se ha mencionado una y otra vez por parte de la industria minera que los minerales en los territorios terrestres se están agotando, y que frente a la demanda, no solamente al crecimiento, que tiene que ver con el crecimiento de la población mundial, pero no solo eso, sino con frente a la demanda ante la transición energética, bueno, se necesitarán cada vez más minerales, como hemos visto en esta gráfica del Banco Mundial. Y ellos argumentan que los minerales en el espacio terrestre serán insuficientes.
así se ha planteado, y entonces muchos, pues incluso México hace 2 sexenios se planteó que inevitablemente la industria minera, el gobierno mexicano así lo planteó, y algunas industrias mineras tenía que ir hacia el mar. Era inevitable avanzar hacia las riquezas del mar, donde de una vez se los comento, se encuentra la mayor riqueza minera planetaria, es decir, es en la minería marina donde una parte del capital está viendo la salida a esta situación de la demanda de los minerales, ¿no? Sin embargo, bueno, hay una fuerte preocupación por este tipo de minería que realmente pues nos parecería y nos parece muy importante también compartírsela con todos ustedes porque podría traer pues algunas consecuencias, ¿no? Voy a seguir con la lectura y me voy a detener en un mapa que les quiero compartir. Hoy conocemos los contratos de exploración minera en los fondos oceánicos entregados por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y de la discusión, que eso es muy importante también, para aprobar el reglamento que posibilite la explotación minera marina con fines comerciales. Estamos en un momento, desde mi punto de vista, en un punto de inflexión donde insistimos, el capital pues puede avanzar sobre estos territorios. Decía que cada uno de los cuadritos de color corresponde a uno de los contratos que se ha entregado por parte de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos a algunas de las empresas a nivel mundial que se dedican a explorar los fondos oceánicos donde hay minerales, ¿no? Y una situación importante que hay que decir que esta zona que les estoy mostrando aquí, que es pues la zona de Clarion-Clipperton, está enfrente de México. Aquí en este cuadrito, y espero que sí se logre ver bien, en este rectángulo está lo que es la zona de Clarion-Clipperton y es ahí donde se encuentra la mayor riqueza de todo el planeta en términos de minerales y justo toca una parte de costas mexicanas, ¿no? Entonces es una situación también que es muy importante y les decía en algún sentido alarmante frente a un planteamiento que se hace permanentemente de que los minerales se van a agotar en el espacio terrestre y tendremos que avanzar inevitablemente hacia el mar como sociedad. Ese es parte del planteamiento que se está haciendo, ¿no? Pero bueno, todo esto que es a donde voy a la segunda parte de la presentación y que ese es donde yo más quiero hacer énfasis. Todo esto lo sabemos porque hemos estudiado y analizado la realidad desde las ciencias sociales, que es ahí pues realmente donde conectamos hoy día con esta celebración, con esta conmemoración de que estamos viviendo hoy, pero que mañana es el día, el 11. Y bueno, en particular, esto lo hemos hecho desde la economía, que es una ciencia social, y sobre todo también lo sabemos porque hemos ido a las realidades que estamos analizando. Como paréntesis, por eso sabemos que en el mayor yacimiento de litio de arcilla de México y de los principales del mundo, catalogado así por la empresa china Ganfeng Lithium, una de las mayores empresas productoras de litio en el mundo, es de enormes dimensiones porque tuvimos la oportunidad de verlo in situ y sabemos que ante la riqueza del litio, el pueblo, ante la riqueza que hay en particular en un pueblo y en un municipio en Sonora, el pueblo no quiere vivir la experiencia de despojo que han tenido con otros recursos. Esto lo constatamos, perdón, no solo en una entrevista o en entrevistas que hicimos, insisto, directamente en campo, sino en una pinta encontrada al bajar del yacimiento de litio que nos dice poco, pero lo dice todo. Ahorita vamos a ver esta imagen, esta fotografía que pudimos captar, un mensaje claro para el futuro de que los propios hombres y mujeres de los territorios con riquezas desean para sus territorios, ¿no? Ese es también uno
de los elementos que queremos aquí compartir con ustedes de cómo están viviendo ya de manera particular y cómo nosotros a partir del trabajo de campo que hacemos desde la ciencia social en particular, desde la economía, bueno, podemos constatar estos elementos, ¿no? Esta pinta que les decía que pudimos captar y fotografiar al bajar de esta mina de litio, dice, México no es tierra de conquista, eso se acabó. México se queda, ¿no? Nosotros decimos y lo volvemos a repetir, es un mensaje que aparentemente dice poco, pero dice mucho y desde mi perspectiva dice todo y un mensaje que se manda, insisto, de las hombres y de las mujeres de lo que ha pasado en este territorio y en otros territorios de América Latina con los recursos naturales, ¿no? Muchos de los territorios de América Latina pues, por ejemplo, poseen grandes cantidades de gas y no tienen gas en esos territorios, ¿no? Pero sí se exporta el gas. O tienen otro tipo de materias primas y carecen, por ejemplo, algunos territorios, ¿no? Ricos en agua, pues no tienen agua en esos espacios, pero sí se extrae el agua de esos territorios. Esto es lo que encontramos como parte del trabajo de esta, ciencia económica que hemos estado haciéndola, ¿no? Pero bueno, voy a seguir y voy a plantear aquí una pregunta de cómo llegamos hasta aquí. ¿Por qué sabemos de la disputa entre China y Estados Unidos por los recursos de América Latina? ¿Por qué sabemos de la batalla por el litio en la transición energética? ¿Por qué sabemos del avance del capital rumbo al mar, de la minería marina? ¿Por qué sabemos de los asesinatos derivados de la minería, de los conflictos socioambientales y de que los pueblos no quieren seguir siendo despojados? Esas son preguntas que nos hacemos. La respuesta está en lo que hemos vivido. Eso es algo también que hacemos énfasis en las vivencias que hemos tenido. Y aquí citaré a Paulo Freire, el pedagogo brasileño, quien señala que desde nuestra infancia comenzamos con la primera lectura, la lectura de la realidad que nos tocó vivir en contextos y momentos históricos determinados. Esa realidad nos marca y nos va definiendo, nos va moldeando el pensamiento y nuestro actuar. No es lo mismo pensar desde una choza que desde un palacio, decía el extraordinario, yo se lo escuché por primera vez al extraordinario lingüista Carlos Lenkerdorf, quien vivió 20 años con los mayas tojolabales en Chiapas, un pueblo que está, pues hoy día sigue con una vida muy, muy intensa en muchos terrenos en el estado de Chiapas. Es un pueblo mayense. Esa primera lectura me marcó y me tatuó. Siendo muy niña, viví el sismo de 1985, ahora que estamos viviendo este sismo que ha sido realmente brutal. Este terremoto en Turquía y en Siria nos ha recordado pues a todo lo que vivimos. Cuando yo siendo niña me tocó ver ese terremoto, ver a la sociedad rescatando los cuerpos de los escombros, la gran solidaridad frente a un contexto de muerte y sobre todo la lucha social por la vivienda que se derivó en las miles de personas que se quedaron sin casa, literalmente en la calle, y ver a las costureras del centro de la Ciudad de México, muchas muertas en el llamado edificio Tumba y otras que vivían extremas condiciones de explotación. A esto agrego el movimiento estudiantil de 1986-87 en la Universidad Nacional Autónoma de México, ver en las calles a miles y miles de estudiantes gritando y luchando por la educación pública, vivir y sentir en particular un proceso electoral de 1988 mediante mi familia, porque todavía estaba lejos de poder votar, me generó un profundo sentimiento de injusticia. Y lo más fuerte para mí, el atestiguar el fin de una alternativa al régimen en el que estamos inmersos, este régimen de explotación como el que vivimos en 1989. Todo esto tatuó mi vida y mi corazón. Junto a esto se tejió una historia de pobreza por mi parte materna y un contexto rural, indígena y minero en Guanajuato, en el Guanajuato profundo por mi parte paterna. Movimientos sociales, pobreza, lo rural, lo indígena y lo minero fue parte de mi primera lectura de la realidad, a la que se refiere Paulo Freire.
Y desde un cierto mundo de privilegio en el que me encontraba desde la infancia, porque tuve casa, comida, escuela, salud, mi corazón, además de que siempre estuvo atormentado por todo lo que veía, siempre quería y deseaba que algún día se transformara la realidad que vivían millones de hombres y mujeres. Desde ese contexto histórico, teniendo esa lectura de la realidad, inició mi intención de leer para transformar, de actuar, de conocer y saber para poder, insisto, transformar esas realidades de las que estaba siendo testiga. Esto me llevó a estudiar economía, influenciada por mi padre, quien era economista, a quien escuché desde mi muy tierna infancia, desde que era muy niña, decir: los filósofos interpretan al mundo, los economistas los transformamos, y que años después me enteré que estaba haciendo alusión, agregándole la frase de los economistas a la tesis 11 de Feuerbach, escrita por Karl Marx en 1845 y editada por Federico Engels. Esta tesis dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Esa es una cita de Karl Marx. Mi interés por esa transformación social se intensificó en dos momentos. Uno histórico para la nación, el 1 de enero de 1994, día en que entraríamos al primer mundo, así decían los economistas. Pero a partir del aventamiento en armas de un ejército indígena campesino denominado zapatista, que gritaba ya basta, retrocedíamos varios siglos como sociedad. Fuimos testigos de la pobreza y marginación de los pueblos indígenas, tojolabales, celtales, tzotziles, choles y otros. Fotos como estas que les voy a presentar también a continuación se hicieron también parte de nuestras escenas cotidianas que empezamos a ver y a analizar como economistas, insisto, desde esta ciencia social, ¿no? Estas fotos que vemos aquí en pantalla de un indígena cargando a alguien, pues como si fuera una especie de mula. Esas fotos empezaron a circular en estos años y bueno, pues decíamos: algo está pasando y queremos entender y queremos, insisto, transformar esas realidades en las que estamos inmersos. El otro acontecimiento que también me marcó fue mi arribo como estudiante a la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ya había pasado por la UNAM, donde realmente me tocó, ahí insisto, y me marcó también, pero como estudiante, este movimiento que se da en 1994, pero este arribo a la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, una universidad que surgió después del movimiento estudiantil de 1968, me marcó por el modelo político pedagógico de la UAM, que proponía y propone partir de la realidad, una realidad con profundas carencias sociales, para transformarla. Ese fue uno de los elementos que a mí me atrapó, y les voy a comentar aquí que me enamoró y que bueno, me hizo que hoy pues sea parte de la planta docente. Me siento muy, muy contenta justo por esta propuesta de partir de la realidad, una realidad que, insisto, no es completamente alentadora para muchos y muchas, y para transformarla. En este contexto, la pregunta constante es: ¿por qué estudiar e investigar algunos temas? Pero sobre todo, ¿para qué y para quién? Una pregunta que hacemos de manera cotidiana las y los docentes de esta institución, de que, bueno, ¿para qué se investiga? Es importante, pero ¿para quién aún más en este sentido social? Esto me ha llevado a plantearme que las investigaciones tienen que tener un sentido social y que uno de los fines últimos es contribuir con un granito de arena para la transformación social, sobre todo en un mundo con múltiples crisis que están marcando el presente y nos ponen en cuestión como humanidad, entre ellas la crisis socioambiental, que aquí haré referencia brevemente a este discurso que se está planteando hoy día,
y que, insisto, lo conocemos por nuestro interés en la ciencia social y por nuestro interés en esta transformación social. Y hoy día conocemos que hay un discurso muy interesante y muy importante, pero también hay que verlo desde nuestra perspectiva con una lectura crítica, pero también con una lectura que nos lleva a pensar también de manera profunda en los pueblos donde hay estos recursos. Y me refiero a este planteamiento que se está haciendo de la transición energética, que nos parece muy importante frente a la crisis socioambiental. Pero una de las cuestiones que se está planteando a nivel mundial es que esta crisis socioambiental sea pues realmente mitigada a partir de la generación de mercancías, entre ellas, por ejemplo, decíamos el auto eléctrico y otros elementos, pero en particular esta, que pueda sustituir los autos de gasolina y diésel, y que vemos que también en el fondo, pues hay varios elementos aquí a rescatar. Uno, que los elementos que van a ser necesarios para estas mercancías de algún lado se tienen que sacar. Los elementos, me estoy refiriendo a las materias primas, entre ellos decíamos el litio, el cobalto, el grafito, el cobre y otros minerales que son fundamentales para esta transición energética, y que es justo en estos territorios donde pues son habitados por estos pueblos que decíamos hace rato, son donde se encuentran las grandes riquezas mineras. Bueno, pues corren el peligro de seguir un camino que hemos vivido durante siglos, de ser despojados y de ser desposeídos de sus territorios sin cuidar sus medio ambiente, entre ello no solo sus espacios sagrados, sino el agua y todos los elementos necesarios de su hábitat. Por eso hablamos del concepto territorio. Eso por un lado. Y por otro lado, también el gran negocio que puede existir por parte de la industria automovilística que que nos pueda también estar diciendo que frente a esta batalla comercial, pues no se cuiden estos espacios. Entonces, hay varios elementos que nosotros aquí queremos plantear, ¿no? Por un lado, esta parte, sí, de una crisis ya de orden civilizatorio, esta crisis socioambiental que, insisto, nos pone en cuestión como humanidad, pero que también nos preocupa este planteamiento de como argumento decir vamos a salvar el mundo, pero vamos a tener que devastar y sacar la inmensa riqueza de recursos que hay en territorios como América Latina y también entre ellos México. Esa es una situación que nos preocupa y que, insisto, como le hemos conocido, pues a partir de las ciencias sociales y a partir de esta apuesta que tiene también la universidad de ir a esas realidades, conocerlas, estudiarlas para transformarlas. También sabemos de que muchos de estos territorios concentran grandes riquezas justo por ese trabajo, ¿no? Por ese acercamiento que hemos tenido con algunos espacios, y también sabemos que los pueblos no quieren seguir viviendo esto que han vivido durante décadas. Así es que estamos, décadas y siglos, así es que estamos en una situación compleja desde mi perspectiva. Y bueno, voy a seguir con esta última parte. Por eso, de gran preocupación es la minería en general, pero la minería marina en particular, que puede contribuir a que se eleven aún más, decíamos hace rato, las temperaturas terrestres debido a que los mares y océanos regulan las temperaturas del planeta. Eso es algo que tenemos que hacer énfasis, que esa es una de nuestras primeras preocupaciones. Una segunda preocupación es que continúe la explotación indiscriminada de los minerales en un contexto, insisto, donde hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos y donde se plantea salida, además de la crisis que vivimos medioambiental, de una mayor explotación de estos minerales, ¿no? Y por supuesto, y el intenso consumo de agua para la industria
minera, ¿no? Que hoy, gracias a algunos estudios que ha estado haciendo el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, sabemos de la gran huella hídrica que deja esta industria minera, que en ningún otro momento habíamos podido tener acceso a estos datos que están dando, y entonces pues nuestra gran preocupación se intensifica frente al consumo de agua para la industria minera, ¿no? La transición energética no puede hacerse consumiendo y acabándose el agua que requieren las poblaciones en el mundo. Frente a esto, veo con una gran motivación e importancia que hoy podemos afirmar que muchas otras o muchos aprendizajes que hemos tenido es por la historia vivida y sobre todo por la oportunidad que me dio esta educación que pues yo cursé esta educación pública, en particular la ciencia social, desde donde aprendí que lo importante son los seres humanos y que también ese es otro elemento que yo quiero reflexionar y conectar con ustedes, ¿no? Que esta ciencia social en la que he estado inmersa y en esta lectura de la realidad que dice Paulo Freire, que me llevó a mi primera infancia y que a partir de ahí, o que la viví desde mi primera infancia y que desde ahí empecé pues a conocer lo que estaba viviendo el mundo rural, el mundo indígena, el mundo campesino de este país y la situación de pobreza de muchos pueblos. Bueno, para mí lo importante es haber entrado a una universidad donde se estudie una ciencia social, donde se ponga en el centro a los seres humanos, a los seres humanos y no humanos, que también aquí es muy, muy importante decirlo, que no solamente estamos hablando de los seres humanos, sino también de todos aquellos seres que forman parte fundamental de la cosmovisión de los diferentes pueblos que conformamos América Latina, ¿no? Donde hay muchos otros seres que son de gran importancia. Y bueno, esto lo pongo frente a un mundo y lo planteo frente a un mundo extremadamente cosificado, que es el que avanza, ¿no? Y que pareciera que en algunos momentos uno pensaría que se va a detener frente a esta crisis, insisto, civilizatoria que vivimos, medioambiental, pero lo que vemos es que avanza, ¿no? Entonces, nosotros, y en particular desde esta ciencia social, pues creo que una de las grandes importancias que debe de tener no es la cosa, ¿no? No es la cosificación, sino es el ser humano, ¿no? Y bueno, con eso terminaría para que pueda haber si es que hay alguna pregunta o una posibilidad de intercambio. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Violeta. Sí, sí hay algunas preguntas y bueno, nada más quiero hacer unos comentarios. Justamente este día de conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña, el 11 de febrero, que es mañana, el día de mañana, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que todos podemos poner de nuestra parte para aprovechar el enorme talento sin explotar de nuestro mundo, empezando por abrir las puertas de las aulas, los laboratorios y los consejos de administración a las mujeres de ciencia en general, ciencias sociales, humanidades, ciencias básicas, ingeniería, biológicas y de la salud, artes, etcétera. Entonces, por ahí es que es la intención de generar este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y usted nos acaba de dar realmente muchas ideas, muchas preocupaciones, pero mucha claridad en los puntos que pasa en nuestro país. Y voy a dar lectura de algunas preguntas. Maribel Piña de la Cruz dice, saludos desde la unidad habitacional El Rosario en la alcaldía de Azcapotzalco. Y hace una pregunta. Dice,
Maribel Piña de la Cruz, ¿cuánta información que ignoramos? Estados Unidos necesita tantos elementos para fusionar 34 recursos que todos los países de Latinoamérica le proveen. Es muy importante este dato. Pregunta Maribel Piña. Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta de Maribel Piña. Es un dato muy importante que da el Servicio Geológico estadounidense. Decíamos hace un momentito, hace una publicación en enero de 2023. Cada año la hace y la hemos venido siguiendo por varios años y nos va llamando la atención cómo Estados Unidos va dependiendo también cada vez más de más minerales y de materias primas, en particular de América Latina. De América Latina depende para que funcione su economía de al menos 34 minerales. Muchos de ellos casi los importa Estados Unidos en su totalidad. Y bueno, por eso vemos que América Latina es un territorio estratégico para esta nación, decíamos de hace ratito, de Norteamérica, pero también vemos con preocupación la disputa, que lo mencioné muchísimas veces, perdón ahí por eso, pero realmente nos ha alarmado la disputa que está enfrentando con China y China también avanzando sobre estos recursos que tiene América Latina, ¿no? Pero bueno, hoy día esos datos los encontramos en el Servicio Geológico estadounidense de estos 34 minerales, muchos de ellos estratégicos y minerales esenciales para la transición energética. Muchas gracias, doctora. También nuevamente Maribel Piña de la Cruz dice, sin duda debemos cuidar nuestros recursos. ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos comunes para cuidar estos recursos? Sí, muchas gracias por la felicitación de la doctora Patricia Repori, gracias. Y otra vez muchas gracias a Maribel Piña por la pregunta de qué podemos hacer como ciudadanos nosotros y nosotras. Es una pregunta central, ¿no? Que siempre nos hacemos frente a este avance que tenemos hacia los territorios y hacia estas materias primas que son fundamentales pues para todos aquellas mercancías que usamos de manera cotidiana, pues es una pregunta que nos hacemos comúnmente. Y una de las respuestas que se dan, ¿no? Que también la escuchamos y la podemos leer en varias partes, tiene que ver con la forma de consumo en la que estamos nosotros inmersos, ¿no? Por ejemplo, un dato muy importante que ya no lo agregué aquí porque a veces me parece escandaloso, es que nosotros ahora dependemos completamente del celular, ¿no? Prácticamente todas y todos, yo siempre les digo a mis estudiantes, y siempre los veo con el celular al lado o con el celular en la mano todo el tiempo, y les digo, ¿cuántos minerales tiene ese aparato que traes, por ejemplo, en la mano, ¿no? Y bueno, pues esta respuesta que nos ha dado la Cámara Minera de México de que cada celular tiene al menos 200 minerales distintos y 300 aleaciones metálicas, bueno, nos da pues más o menos un panorama de cuántos recursos naturales se necesitan solo para un celular, ¿no? Pero ahora eso multipliquémoslo por la cantidad de celulares que hay en el mundo, hay más celulares que población en el mundo en uso. Ese es un dato que a nosotros nos alarma y nos llama la atención, pero aquí el problema es que no nada más son los celulares, son las computadoras, son las tabletas, los dispositivos electrónicos en general, y ahora pues la demanda se va a intensificar para los autos eléctricos. Eso nos ha llamado mucho la atención. Un dato, por ejemplo, un celular, si lo comparamos con un auto eléctrico, el auto eléctrico, por ejemplo, necesita 10,000 veces más de litio que un celular, ¿no? Entonces, ahí está parte de la respuesta en nuestra forma de vida, de producción también, y en nuestra forma de consumo como humanidad, ¿no? Ustedes me van a decir, sí, pero quienes nos ofrecen las mercancías, pues no somos nosotros, sino es la industria en general, sí. Es cierto, pero nosotros las consumimos. Ellos las ofrecen y nosotros las consumimos. Muchas de estas mercancías pues son fundamentales para la vida, pero otras no.
¿no? Y otras, por ejemplo, este consumo excesivo también que ha habido y que también ahí entra parte de la industria, por ejemplo, de teléfonos celulares, ¿no? Este dato que les decía, hay más celulares en el mundo que población y el consumo que tenemos en América Latina es brutal, ¿no? Si supiéramos la cantidad de recursos, de agua que está implicado para cada celular, quizá reduciríamos el consumo de estos celulares. Entonces, en parte tiene que ver con esto, en parte tiene que ver con lo que nos está ofreciendo también, pues, esta industria dominante, pues, que vamos a los mercados y es lo que hay, ¿no? Pero también este otro consumo, muchos de ellos innecesario y muchos de ellos también ligado a una cultura de crédito que se consume sin, y bueno, hoy día, ¿no? Que ayer supimos que el Banco de México aumentó la tasa de interés, bueno, hoy día se vuelve, pues, y tenemos que meditar más en qué tipo de consumo y cómo lo vamos haciendo. Gracias, doctora, muy amable. Gracias. La última pregunta de Maribel Piña dice, ¿cómo puede pasar que en cierto lugar se ha explotado el recurso y el mismo lugar no lo tenga? ¿Qué se tendría que hacer para que esto no continúe? Sí, esa es una pregunta también muy, muy buena que a mí también me marcó en lo que les estaba comentando hace ratito de qué fue lo que me hizo dedicarme a la ciencia social y cómo aprendimos esto hoy día de los minerales, ¿no? Una situación a mí que me marca, les decía, fue en 1994, este levantamiento indígena campesino que hubo en el sur del país y algo que a mí me llamaba mucho la atención es lo que expresaban en ese momento los zapatistas, que decían, pues aquí tenemos en esta tierra toda la riqueza que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Toda la riqueza. Tenemos electricidad, tenemos agua, tenemos los bosques, tenemos las selvas, tenemos todo, pero somos los más pobres del país, ¿no? Nosotros no tenemos electricidad, no tenemos agua, no tenemos nada, carecemos de todo, pero tenemos todo a la vez, ¿no? Entonces, y claro, decían, tenemos todo, pero se lo llevan o se lo han llevado o no nos pertenece, ¿no? Entonces, esa es una situación que a mí me ha llamado mucho la atención y también ya ahora viniéndonos al presente, cuando tuvimos la oportunidad de hacer el reportaje de México, litio al descubierto, de estar en este yacimiento de litio, también conversando con la población en Sonora, de decir, bueno, nosotros tenemos aquí los grandes yacimientos de sal, no solamente de litio, sino de sal. Y bueno, resulta que nosotros carecemos de trabajo, siendo que está aquí estas empresas que están explotando las sales, pues no tenemos trabajo, ¿no? El trabajo se los dan a otro y bueno, y carecemos de muchos elementos. Entonces, por varias partes podemos ir viendo estas riquezas, pero también a la vez carencias que se dan y eso también se repite en América Latina, en territorios donde hay una gran cantidad de recursos y donde los pueblos son muy, muy pobres, ¿no? Incluso esta parte en términos teóricos que se ha planteado, ¿no? La tragedia de la riqueza pues para estos pueblos es generar una inmensa pobreza, producto de la riqueza que se tiene en los territorios, ¿no? Entonces, algo que vivimos de manera cotidiana y pues que es una muy buena pregunta de Maribel y qué bueno, y comentario de Maribel. Muchas gracias, doctora Violeta. Tenemos también otra pregunta de la doctora Guadalupe Valdés. Dice, felicidades por su exposición, doctora Núñez. Mi pregunta, ante el panorama que usted magistralmente ha expuesto, ¿cómo podrían protegerse los derechos humanos de las comunidades indígenas y el medio ambiente? ¿Cuáles podrían ser los mecanismos de sensibilización? Sí, es una muy buena pregunta también y es algo que yo dudaba al final incluso de la presentación sin meterlo, pero me parece que es muy, muy importante cómo proteger los derechos humanos y el medio ambiente de estos pueblos en este contexto de este capitalismo del siglo XXI, ¿no? De este contexto particular donde incluso nos trasciende a nosotros como lo hemos comentado. Ya es la lucha entre dos hegemonías en el mundo que se disputarán los recursos y entonces, ¿cómo le hacemos nosotros como naciones soberanas para proteger
proteger los territorios. Y me parece que es muy, muy importante en las legislaciones ya locales de cada una de estas naciones, porque insisto, pues es una parte importante de América Latina, ir protegiendo estos espacios, ¿no? Aquí nosotros hemos estado insistiendo una y otra vez, y digo, hablo en plural y también lo hice hace ratito porque pues somos un grupo que hemos estado pues demandando y pidiendo, por ejemplo, dos modificaciones que son muy, muy importantes, legislativas. Una es la reforma a la ley minera, que tiene muchos elementos que se podrían transformar justo para proteger los territorios y los derechos de los pueblos y comunidades y núcleos agrarios y población en general, donde hay una inmensa riqueza. Todavía no sabemos y no nos imaginamos como sociedad de la inmensa riqueza que tenemos, por ejemplo, en términos de litio, ¿no? Que se están iniciando apenas las prospecciones y que se van a ir encontrando pues algunos y que se han ido encontrando algunos espacios más allá de lo que ya está declarado y se tienen que entonces proteger los territorios y en particular los derechos que tienen los pueblos, el derecho al territorio, el derecho al agua y eso, insistimos, debe de ser legislado y protegido a partir de una reforma no constitucional, porque me parece que también aquí hay muchos poderes que se están confrontando, pero sí en términos legislativos, en términos de una reforma a una ley y en particular la ley minera. Eso por un lado. Y por otro, también respetar, que México respete los convenios internacionales que tiene signados, como el convenio 169 de la OIT, que es muy claro, pero no se ha respetado desde hace varias décadas, ¿no? Donde hay, por ejemplo, riquezas naturales y hay pueblos habitando esos territorios, en particular pueblos indígenas, pero ya no nada más es indígenas, eso también lo hemos consultado por el principio pro personas, debe ser extendido a otras poblaciones mestizas y donde también habiten los núcleos agrarios y deben de ser consultados estos pueblos si realmente ellos dan el consentimiento de que se lleve a cabo no solamente un proceso de extracción, sino de exploración en su territorio, ¿no? Eso. Y por último, una reforma que nos parece también fundamental es proteger los territorios ya de los pueblos, ya utilizando este concepto de territorio que va más allá de la tierra del espacio geográfico que habitan, sino de todos aquellos elementos, de todo el hábitat que conforma a estos pueblos y comunidades. Muchas gracias, doctora Violeta. Hay felicitaciones de la doctora Margarita Almado Navarro. Ella dice, muchas felicidades por su importante presentación que nos deja pensando cómo podemos los seres humanos encontrar un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación del planeta. Una pregunta más de Ana Karina. ¿Cuál es el papel de las mujeres en el sistema de producción capitalista? Esa pregunta es de 25,000 millones, de los 25,000 millones. Y esta pregunta que hace Ana Karina, ¿cuál es el papel de la mujer en el sistema capitalista? Esa es la pregunta, ¿verdad? En el sistema de producción Las capitalista. mujeres en el sistema de producción capitalista. Sí, esa es una gran pregunta, ¿no? Una gran pregunta que incluso nos podríamos ir pues a la historia para contestar esta pregunta brevemente. Por ejemplo, cuando estudiamos en economía acumulación originaria, vemos, ¿no? Cómo son las mujeres y esos pasajes son tremendos, ¿no? Que los podemos leer en El Capital, pero también en otros textos de economía, en este texto de El Capital de Karl Marx, cómo son las mujeres las que deciden en este proceso de acumulación originaria no salir de los territorios que estaban siendo transformados en este proceso de acumulación originaria, incorporados ya al inicio del punto de partida del capital, y muchas de ellas mueren quemadas en estos territorios, ¿no? Ese es un punto de partida que nos ha sorprendido de estos relatos que se van haciendo en el capital, de cómo inicia, ¿no? Por eso pues nos ha llamado siempre la atención de cómo Marx relata el capital inicia chorreando sangre, y bueno, son las mujeres las que deciden no salirse, ¿no? Y quedan ahí quemadas entre las llamas, eso por un lado.
Pero por otro lado también estos relatos que hemos leído industriales también son las mujeres que muy pronto se incorporan al proceso industrial por varias razones. Uno, porque se les paga un menor salario, ¿no? Entonces eso hace que para que sea pues un ser atractivo en el sentido de que se le puede sobreexplotar, incluso pagar por debajo de su valor, y entonces se le incorpora al proceso productivo muy pronto, ¿no? Y también ahora hemos visto que la gran necesidad también y que se va viviendo a nivel mundial, pues hace que se incorpore la mujer de una manera masiva también al proceso de trabajo, ¿no? Entonces, pues son varios momentos históricos los que estamos aquí o los que tendríamos que analizar. Y bueno, yo siempre me he quedado marcada con esto de cómo se le decide incorporar en un primer momento del desarrollo industrial del capitalismo por el bajo salario, pero esa condición no ha cambiado, ¿no? Esa condición sigue siendo una de las condiciones que perviven en muchos sectores, a la mujer haciendo el mismo trabajo que el hombre en sectores incluso también de la industria, pues se le paga un salario menor. Y por supuesto que la mujer tiene que trabajar más, ¿no? O sea, esto que yo he aprendido de todas ustedes es pues esto de la economía del cuidado, ¿no? Todo lo que implica el trabajo doméstico de la mujer, no remunerado, pero que es un trabajo que implica una sobreexplotación, no solo en términos monetarios de lo que se paga al ser contratado, sino de esta carga laboral que tiene o sobrecarga laboral que tiene que vivir la mujer ya también en los espacios domésticos, ¿no? Y que también es parte, ¿no? A partir de economía del cuidado, lo hemos aprendido, es parte de este proceso productivo donde desde los espacios domésticos son las mujeres las que contribuyen fundamentalmente con este trabajo para, pues, esta fuerza productiva que va a ser incorporado al proceso industrial, ¿no? Entonces, pues tiene muchas aristas. También el día de ayer analizábamos con mis estudiantes ahí de la UAM Xochimilco los procesos migratorios, ¿no? Los analizábamos desde los años 80 y cómo habían venido evolucionando y cómo en un primer momento migran los hombres y después empiezan a migrar de manera masiva también las mujeres de los pueblos. Las mujeres que originalmente se habían quedado al cuidado de los hijos dejan a los hijos también con las abuelas y empiezan a migrar de manera masiva por una situación social, por una situación de violencia, por una situación económica, y también eso es una situación que ha servido mucho para la industria y para el desarrollo capitalista, porque también viven otra vez en estas mujeres migrantes estas condiciones de sobreexplotación, ¿no? Y ellas están en las mayores desventajas del mundo porque son migrantes muy jóvenes, muchas de ellas de pueblos originarios que no hablan muchas de ellas español, y que, bueno, llegan indocumentadas a los territorios, en particular a Estados Unidos, y se les paga incluso menos que a los hombres migrantes que van en estas mismas características, ¿no? Entonces, bueno, vivimos muchas realidades y ahora vemos, también ayer analizábamos, pues que después de este fenómeno son los niños y las niñas, ¿no? Las que empiezan a migrar solas, ¿no? Niñas migrantes y adolescentes migrantes que empiezan a vivir verdaderos calvarios por los territorios donde tienen que migrar. Entonces, bueno, pues hay muchas aristas por donde responder esta pregunta tan extraordinaria de Ana Karina. Muchas gracias, doctor. Aprovechando el uso de la palabra, el otro día escuché en un noticiero algo terrible y pavoroso, donde una mujer que estaba con uniforme como soldado habló de un triángulo importante de Latinoamérica. Mencionó Argentina, Chile, Bolivia. Y dijo que en ese triángulo es, para empezar, lo más próximo para tener la riqueza y que Estados Unidos pueda tener lo que viene en su desarrollo, refiriéndose estrictamente a los minerales. Entonces, ella ya fue una cosa cantada.
¿no? Y habló de ese triángulo que le interesa a Estados Unidos, por un lado. Por otro lado, después de que de repente escuchamos lo que está pasando todos los días con el juicio de García Luna, que pareciera, no sé, otro país, otro planeta, otra galaxia, cuando escuchamos y pensamos qué dolor que sea nuestro país. Mucha de esa tipo de violencia no solo viene por los intereses económicos capitalistas de Estados Unidos, China principalmente ahora, también Canadá y algunos otros países, sino también la violencia del narcotráfico. ¿Qué opina usted en este tipo de cosas? Y por último, usted, cosa que yo no lo sabía, la cuestión de la minería en el mar y lo que se puede encontrar en la minería en el mar, y justamente en su gráfica, en su mapa, habla usted la cercanía para la cuestión del mar, la minería del mar en México. ¿Es un alto riesgo o es muy bueno? Podemos cantar victoria, qué gusto, la pobreza se va a terminar, o soy realmente ingenua. No, 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 al contrario, muy buenos planteamientos que me hace. Sí, este video que estuvo circulando mucho sobre el triángulo de litio, ¿no? De esta riqueza que hay ahí, decíamos hace ratito, pues es justo Bolivia, Chile y Argentina los que poseen las mayores riquezas de recursos de litio y bueno, y de reservas ya comprobadas a nivel mundial. Entonces, bueno, se vuelven espacios muy, muy importante, de gran atracción. Y bueno, aquí la situación es que Estados Unidos también está presente ahí, ¿no? Y en términos militares, que será lo que veíamos en este video y este avance, pues que ha sido permanente y que insistimos ahora frente a este recurso estratégico, pues esto se puede intensificar, ¿no? Y así tenemos, desde mi perspectiva, que leer América Latina y que analizar, y por eso le pusimos en el capitalismo del siglo XXI, donde se plantean nuevos minerales estratégicos que no estaban, ¿no? Hace unos años como elementos fundamentales para el capital y que hoy están. Y entonces Bolivia, Argentina y Chile adquieren otra dimensión para el capital y para el resto del mundo que intenta, como usted también decía, que también está China, está otras naciones, ¿no? Está Alemania también, Alemania, está Canadá y otras naciones que también están presionando sobre estos recursos. Y bueno, yo hace ratito les comentaba en las imágenes que les pasaba, que también, además de estas tres naciones del Triángulo de Litio, también está Brasil con litio, está Perú y México. Y entonces estas seis naciones que realmente sería un sueño que pudiéramos hacer llevamos años, ¿no? Intentando y soñando por esta integración latinoamericana, bueno, pues que pudiera ser una realidad. No sabemos si se va a lograr, pero aquí podríamos hacer, insisto, un bloque de naciones con litio y tener la posibilidad pues que se lleven a cabo en primer lugar pues las cadenas de valor dentro de los territorios y no fuera de los territorios, ¿no? Que eso es una de las situaciones que nos ha afectado mucho como naciones que únicamente somos primario exportadoras, nada más sacan el recurso natural o los minerales se los llevan y los transforman y después nosotros tenemos que ya comprarlos incorporados a las mercancías, pero el de origen pues son de estos territorios, ¿no? Pero aquí lo que se quiere ya ahora, y esa sería una apuesta, pues es la cadena de valor que se pudiera realizar en estos países, ¿no? Eso es digo, eso es un sueño, ¿no? Que hay como economistas que tenemos, ¿no? La integración latinoamericana defendiendo los territorios y que ya no sigamos siendo naciones primario exportadoras, ¿no? Digo, nosotros estamos en la manufactura, pero seguimos en el proceso de ensamblaje, pero fundamentalmente ese ha sido el papel de América Latina, exportar materias primas, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que me comenta esta parte de la violencia y del narcotráfico, pues es una realidad que también atraviesa pues a todos estos territorios, ¿no?
Muchos espacios, por ejemplo, con riquezas mineras han sido y se han ido tomando por el crimen organizado, ¿no? Ha sido tan atractivo el precio internacional de los minerales que muchos de ellos se han metido en esto, o muchos cobran a las empresas mineras también derechos de piso y otras cuestiones, o están incorporados en algún sentido, pues en esta pequeña inicio de la cadena de valor, ¿no? Entonces, y bueno, es una incorporación pues a veces no voluntaria, ¿no? Que se tiene que hacer porque si es que se quiere, dicen los mineros, si es que queremos seguir sacando y explorando y explotando los minerales y también teniendo este desarrollo industrial, que recordemos, no todo, no solamente es la gran minería, sino también estamos hablando de la pequeña minería y de otras características, de muchas características, ¿no? Pero todos, muchos de ellos mencionan que el crimen organizado en los grandes, minerales que se cotizan a nivel internacional con altos precios, pues está metido el crimen organizado. Esa es una realidad, ¿no? Y bueno, pues Guerrero, por ejemplo, pueblos enteros tuvieron que irse y pueblos enteros con grandes riquezas mineras, justo por la presencia de este crimen organizado. Hay varios testimonios ya publicados, ¿no? De cómo llegaba el narco, limpiaba de cualquier oposición y después ya empezaba la explotación, o se iban los pueblos y después ya empezaba la explotación de los minerales, ¿no? Entonces, y también hay varios intentos de asesinatos o asesinatos en algunos territorios donde pues el crimen organizado quiere avanzar sobre estos minerales. Y lo otro, esto de la minería que va a avanzar hacia el mar, sí, lo hemos dicho en otros espacios, pareciera un cuento de ciencia ficción, pero no, es una realidad. Es una realidad, tan es realidad que ya se entregaron ya desde hace varios años los contratos de exploración, todavía hay que decirlo, son de exploración por parte de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, y que bueno, estamos ahorita desde 2019, se atravesó la pandemia y se pospuso un poco, pero se está discutiendo, y decimos estamos porque México también está participando, aunque no de manera muy protagónica, pero está participando en la discusión de aprobarse este reglamento que ya marcaría el inicio de la explotación ya comercial de estos minerales de los fondos marinos. En la presentación, creo que, sí, sí les comenté que la mayor riqueza minera del planeta está no en la parte terrestre, sino está en los mares, ¿no? Y en particular en esta zona que está frente a México de Clarion Clipperton. Ahí está hasta este momento documentada la mayor riqueza marina del planeta, minera, perdón, del planeta. Y bueno, pues es una situación que alarma a muchos y a muchas, porque si se hace una explotación de los fondos oceánicos ya con fines comerciales y se empiezan a extraer los minerales de ahí, pues va a haber una repercusión ambiental importante, no solo en los mares y océanos, sino también en el espacio terrestre, porque es ahí donde se regula la temperatura de las zonas ya terrestres. Y bueno, muchos elementos de la vida terrestre dependen del mar, ¿no? No nos damos cuenta, pero muchos dependen del mar. Entonces sería muy grave que eso pues iniciara sin tener toda la precaución, sin tener pruebas de que esto no va a afectar, ¿no? Y esa es una situación que tenemos que tener en cuenta. Y esto que usted dice, maestra Gabriela, que a mí me parece muy importante, es este planteamiento, ¿no? Y de qué hacer como naciones, incluso donde se viven intensas pobrezas, y que varios de estos proyectos se plantean como desarrollo, ¿no? Y que sí, por ejemplo, lo que está haciendo Bolivia, o lo que se ha planteado también una parte acá en México, insisto, es que no solamente se quede la primera fase de este desarrollo, que puede ser únicamente la extracción del recurso natural, sino que se transforme en los territorios, que se industrialicen los territorios, que sean empleados los recursos locales, entre ellos la mano de obra, y que, bueno, se piense
que también en un sentido social, ¿no? Aunque bueno, aquí podríamos tener un gran debate y no nos pondríamos de acuerdo, de que pues todos los proyectos tienen un impacto ambiental, todos, ¿no? Todos los proyectos, pero bueno, no es lo mismo que se exploten los proyectos con fines de lucro a que se exploten con una intención social también. Finalmente es explotación, pero bueno, tenemos que tener en cuenta esa parte de que como sociedad necesitamos crecer, pues para cubrir varios elementos también. Pero una situación de entrada que nos parece muy importante es que todos aquellos espacios donde haya, por ejemplo, pueblos originarios deben de ser protegidos. Todos aquellos espacios donde haya núcleos agrarios también deben ser protegidos o zonas también de áreas naturales protegidas, también esos no deben de ser tocadas o también donde haya conflictos por el agua tampoco, ¿no? Y bueno, vamos a ir así agregando elementos. Sí pensamos en un punto de vista social, ¿no? Si digo, pensamos en la ganancia, pues bueno, vamos a seguir viviendo las mismas historias trágicas que hemos vivido hasta ahora. Muy bien, pues muchísimas gracias. Por demás importante, interesante y nos ayuda usted a conmemorar porque más mujeres y niñas tienen que dedicarse a las ciencias, al conocimiento y es una preocupación de nuestro país y de muchos otros países. Un honor contar con todo su apoyo y con todo lo que nos está mostrando de lo que nuestro país tiene y que puede llegar a ser muy agradecidas pues buenas tardes para todos y que no sea la primera vez, doctora. Gracias por todo. Muchas Gracias, gracias. un abrazo y gracias a nuestro gran equipo del Museo de la Mujer. Alejandra, a Alma, a todas. Muchísimas gracias. Un honor. Hasta luego. Hasta luego. El honor para mí. Linda tarde. Gracias. Gracias.